Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide en la 1110. Bueno, gracias a Pablo Marmorate y Uriel De Simoni y a nuestro técnico Nicolás Reynoso, este programa sigue adelante. Y seguimos adelante junto con Gil Lavedra, con Alex Juvenel y con Claudio Negrete, hablando de la importancia que tuvo en su momento y que tiene como repercusión el juicio de las juntas, del cual se va a cumplir ahora en diciembre 30 años. Sigamos. Dele nomás. Yo voy a retomar una cuestión del bloque anterior que vos decías sobre cómo la sociedad comenzó a verse representada, sobre todo en el papel del fiscal. Como ustedes saben, bueno, el juicio fue un juicio como se aplicó el derecho penal común, pero fue un juicio de procedimiento militar. Y ese decreto que vos aludiste antes de Alfonsín, que dictó como comandante en jefe, decía que al juicio deberían aplicarse las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra. Y el juicio sumario en tiempo de guerra, bueno, es una cosa de una velocidad inusitada, es una audiencia en la cual está la acusación, unas horas para que el otro produzca una prueba, se produce la prueba, ¡pum!, sentencia. Inaplicables para juzgar la magnitud de los acontecimientos que tenían el objeto del proceso. Cuando la Cámara se abocó, luego que el Consejo Supremo dijera que no podía llevar adelante por el dos juicio, veces consecutivas. Sí, que esto fue en el año 84. Además dijo que todas las órdenes habían sido inobjetables. Inobjetables. Inobjetable fue el término. Lo que nos llegó, bueno, eran miles y miles y miles y miles de expedientes inorgánicos, desordenados, y el objeto del juicio era si se había instaurado, o mejor dicho, la ilegalidad o no de las órdenes, y en realidad el objeto no hubiera podido juzgar todos los hechos, lo cual hubiera sido imposible con un procedimiento de horas. Y a mí me parece que una de las claves fue, bueno, como siempre pasan estos acontecimientos históricos que son sumas de casualidades que uno después dice, bueno, ¿cómo se pudieron ordenar en un momento histórico determinado? Una de las claves fue la organización del juicio, que es otra curiosidad. Lo que después de horas de discutir, porque en realidad la Cámara organizó cómo debía llevarse adelante el juicio. Y dijimos, bueno... Eran 9 jueces. 6 jueces. 6 jueces. Dos salas de 3. Sí, yo me equivoqué. Y dijeron, bueno, dijimos ahí en ese momento, bueno, vamos a utilizar en general este esquema, que era un juicio claramente adversarial, es decir, fiscal y defensores, y que la Cámara se ponga en un lugar más imparcial, y vamos a pedirle también, eso lo conversamos también en su momento con el fiscal, bueno, que utilizara el sistema de los casos paradigmáticos, es decir, no se podían juzgar todos los casos. Consecuencia, que seleccionara casos que demostraran cuáles habían sido las características de lo ocurrido. Y para poder imputárselos, porque para uno poder condenar, por el principio de culpabilidad personal, uno tiene que enrostrarle hecho por hecho. Es decir, tendríamos que decir que Videla, el caso de Juan Pérez o de Margarita Tanto, casos individuales. De hecho, el caso de mi hijo fue uno de los casos de... Fue uno de los paradigmáticos, sí. Claro. No sé si paradigmático, no, al decir paradigmático, dentro de los de que acusaron a Videla, ¿no? Claro, uno de los imputados individualmente. Hago esta larga introducción para decir que recayó en el fiscal la selección de los casos, porque la Cámara se retrajo a un papel de total imparcialidad. No intervino para nada, el fiscal seleccionó, el fiscal acusó, etcétera. Hubo un claro juicio adversarial.
y ahí vuelvo a lo que decía antes Graciela. Eso le da a la Fiscalía un fuerte protagonismo, y una de las funciones, la función básica del Ministerio Público, es representar los intereses generales de la sociedad. Gracias. Y la sociedad vio representada la aplicación de la ley en la figura del fiscal. Porque es el fiscal el que llevó, por eso yo creo que Estracera ha quedado como un emblema de lo que es un fiscal en democracia. Si uno dice, bueno, ¿cuál es un fiscal? Es Estracera, porque es el que llevó adelante la aplicación de la ley y la sociedad sintió que la representaba en ese caso, ¿no? Además logró un símbolo en un discurso tan breve, digamos, de su alegato. Creo que eso es bastante significativo, de acuerdo a lo que decía Ricardo. Bueno, reproduciendo ese símbolo, reproduciendo el nunca más de la CONADEP, ¿no? Sí, por supuesto, pero en esa voz, en ese discurso puesto de esa manera, generó un cimbronazo que se sigue viendo hoy. Más las características personales, porque Julio era un hombre de una gran capacidad de comunicación. Sí, ¿no? Sí. Muy sencillo al mismo tiempo. Porque no tenía un pensamiento... Bueno, por eso mismo comunicaba bien. No tenía un pensamiento complicado. Si me permiten, agrego también que para mí algo faltó en aquel momento. Hay un delito preexistente, no menor, equiparable al delito de violación de derechos humanos, con todo el componente que tiene esa figura, ¿no? Que ha sido el delito de sedición, el golpe de Estado, la violación de la Constitución y el Estado de Derecho. Digo esto ¿por qué? Porque desde 1930 ahora ninguna de las democracias ha juzgado, ha tratado penalmente y ha condenado el más grave de los delitos, que es la violación del Estado de Derecho. Independientemente que en muchos de los procesos por violación de derechos humanos se trató y está como argumento el tema del golpe, si hubiésemos condenado por violación del artículo 29 de la Constitución Nacional el golpe de Estado, hubiese sido absolutamente ilegal todas las acciones llevadas adelante. No había argumentación posible de decir que había una guerra, por ejemplo, una guerra unilateral. Se entiende que aquellos que, yo no soy abogado, pero que entienden sobre las cuestiones jurídicas del Estado y la teoría de facto instaurada en los años 30, que el peligro que se corre es que al caer todas las acciones del Estado pierde continuidad jurídica al Estado en sí mismo. Bueno, eso es una explicación técnica. También se podría haber puesto en duda todo lo que hizo la dictadura militar en cuanto a sus actos jurídicos, inclusive todos los delitos que cometieron, y haber logrado que la democracia pudiera avalar digamos, certificar y darle continuidad a aquellos actos jurídicos de Estado. Pero a mí me parece que si hubiésemos podido condenar como sociedad a los golpistas por golpistas, hubiese agravado mucho más la violación de derechos humanos. Y termino con esto. Tan es así que en la reforma del 94, en el artículo 34, se blanquea la incapacidad que hemos tenido de juzgar a los golpes militares, poniéndolos que los actos de eventualmente alguna nueva dictadura son absolutamente nulos. Yo te voy a dar un solo argumento en ese sentido, aunque entiendo perfectamente tu razonamiento, y la verdad hay un dicho que dice, con los sí se hubiera podido poner París en una botella. Solo que faltaba que la botella fuera bastante grande o París bastante chiquito. Y lo que teníamos era que casi poco menos de la mitad de la población había votado por la amnistía, Y a la CONADEP, que se invitó a senadores y a diputados de todos los partidos para que integraran un número total de 6, no quiso ir ninguno del partido de la oposición, porque para hacer lo que vos decís hubiera hecho falta realmente un consenso en ese sentido muy fuerte, muy fuerte. Sí. Ricardo. Vos planteas dos cuestiones que son distintas. Una es cuál es la validez de las normas dictadas durante un gobierno de facto, y la otra es el enjuiciamiento o no de la rebelión de los comandantes en el año 1976. En cuanto a la rebelión, hubo proceso.
y hubo proceso impulsado también por la Cámara Federal, en este caso por la sala, no por el Pleno, pues fue un caso individual, esto fue la sala 1, la que integraba con Larrañaga y Torlasco. Nosotros, había habido una denuncia, no me puedo acordar el nombre, había habido una denuncia por el delito de rebelión, el juez había dictado un establecimiento provisorio, lo abrimos y ordenamos llevar adelante el proceso, y ese proceso siguió en la justicia federal, en el juzgado federal número 4, hasta comienzos de la década del 90, que Menem ingresó en los indultos de Menem. Es decir, Menem indultó también el golpe de Estado. Bueno, no mira, solamente eso los yo no lo derechos sabía, humanos. eso, mira. Menem también indultó esa causa. Respecto de lo segundo, ¿cuál es la validez de los actos jurídicos dictados por un gobierno de fuerza, un gobierno de facto? Desde la década del 40, en el siglo pasado, por supuesto la Corte Suprema había llegado a parificar las leyes o las normas dictadas por las dictaduras militares con las dictadas por el Congreso de la Nación fruto de la soberanía popular. Las igualó, valían lo mismo. Cuando vino la democracia se volvió a plantear la misma discusión. Y hay un caso Dufour de la Corte Suprema de comienzos de la democracia, bueno, que dijo, miren, por las razones que vos decís, no se puede dejar sin efecto todo. Porque en realidad los tipos van gobernando y hay un montón de normas, bueno, que no tienen ningún problema. Lo que estableció el principio es de la validez precaria de las normas que tengan como origen una rebelión, un acto de fuerza. Esto significa que en la medida de que no se encuentran razones sustanciales para apartarse, la norma vale de modo precario. Por supuesto, la Corte de Menem también después volvió a la doctrina anterior, pero bueno, no importa. Pero esa fue la solución que se le dio. Cualquiera sea el mecanismo, Ricardo, sí. Legal o político, me parece que no es bueno. Yo siempre, cuando me refiero a estos temas, me refiero como país, sociedad, como instituciones, ¿no? No estoy haciendo puntualmente a una época a un presidente. Pero me parece que no es bueno que después de 30 años de democracia no hayamos tenido como sociedad una condena pública o política, sí, claro, sobre la violación de la Constitución. Una condena jurídica, política, bueno, sin duda. No, pero tampoco lo hago política de expresiones políticas. Yo intenté algunas gestiones un par de años atrás en el Congreso, desde el punto de vista de que por ejemplo, el Congreso se pudiera expedir sobre este tema, porque la historia como queda finalmente, que cuando murió un dictador, murió un presidente de facto, y murió un dictador, un delincuente. ¿Está claro con eso? Entonces, en los libros de historia queda la figura del de facto, la figura del presidente, del expresidente de facto. El dictador es nuevo. Hasta el 83 se hablaba del expresidente de facto. La figura presidencial para un dictador es una afrenta a la sociedad. Entonces yo creo que la democracia esta argentina tendría que haber puesto eso en su lugar, aunque sea en lo simbólico. Bueno, lo puso en la Constitución. Lo puso en la Constitución. Lo reconoce en la Constitución. Y bueno, precisamente porque hubo intentos de poner al día todo lo que pasaba.
Bueno, ahora vamos, y en esta tanda vamos a intentar redondear todo lo que podamos de un tema que, bueno, a mí me apasiona por haberlo vivido y ojalá mucha gente le interesara porque tiene repercusiones, no solo anécdotas, y lo hacemos con Ricardo Gil Lavedra, Alex Juvenel y Claudio Negrete. Gracias por estar con nosotros. Sí, estábamos hablando recién en qué dificultades había, incluso en las organizaciones de derechos humanos, en pensar que pudiera haber justicia, más allá de que la demandábamos, porque una de las consignas era verdad y justicia. Sin embargo, queríamos la bicameral con la idea, y así lo escribíamos en los documentos, de que iba a haber una condena moral, social y política. Es decir, había un candidato que estaba ofreciendo una justicia, si fuera con 3 niveles, los niveles de responsabilidad, y no se podía escuchar, porque no se creía. Tanto era el prejuicio, ¿no? Sí, no, es cierto. Y a mí mira, visto a la distancia, me parece que hay que elogiar enormemente la audacia, la decisión, la visión que tuvo una persona, porque me parece que en la figura de Raúl Alfonsín está simbolizada la posibilidad de que todo lo que ocurrió. Y digo Raúl Alfonsín porque Alfonsín tuvo esta decisión más allá de su propio partido. Al decir más allá de su propio partido, es porque la verdad histórica es que la dirigencia del Partido Radical, cuando todo esto sucedía, los tipos lo que apretaban era para que no hubiera juicios. Porque en realidad tenían miedo de que, bueno, que los militares volvían. Obviamente, todas las fábricas de lobby de los empresarios, de los militares, etcétera, funcionaban a pleno. En consecuencia, los dirigentes radicales lo que querían es que esto se cortara, le parecía una locura. En la multipartidaria 81, perdona, Juan Trilla no nos quería recibir a los organismos de derechos humanos. Y si a nosotros, a ver, por supuesto que, bueno, forma parte de la actividad, ¿no? Pero por supuesto nosotros como tribunal nos apretaban de todas partes, ¿no? Pero en el caso de los dirigentes radicales, bueno, nos apretaban porque nos acusaban de poner en riesgo la democracia. Así es. De que estábamos tirando de la cuerda mucho más de lo necesario y que esto había que cortarlo. O sea, a mí me parece interesante... Y digo una cosa más. No fue casual de que luego del juicio de las juntas militares, luego las cámaras federales del país, cuando les tocó a ellos actuar, no lo hicieron salvo alguna excepción. Y en realidad no lo hacían, bueno, porque yo creo que los tipos algún temor tenían, o sucumbieron, y también porque del propio gobierno, bueno, también no querían que esos juicios se hicieran, porque tenían miedo de lo que finalmente pasó, el levantamiento de Rico un año después. Claro, pero el error garrafal fue la ley de punto final. Porque sí, con la ley de punto final que se establecía, especulando con la feria de verano, que aquellos que no hubieran sido citados o ya puestos en procesos o demás, en un término de 60 días, creo, ya no lo iban a hacer más, especulando con que la feria iba a impedir, ¿qué hizo? Que los jueces habilitaran la feria, llamaran hasta el portero a declarar. Aumentó el malestar. Claro, porque ningún juez quería ser el autor de la amnistía, porque en la práctica era una amnistía, decían eso es una decisión política que la tome el Ejecutivo, algunos por convicciones, otros porque les encantaba que el peso cayera sobre Alfonsín, y yo creo que pasamos de 20 o 30 inculpados a 400. Es menos de lo que canta un gallo. Parece que eran como 450 o 500. Bueno, ahí fue cuando vino el tema de la rebelión cara pintada. Perdón, vos querías hablar. No, porque me parece fundamental
para aquellos que, bueno, yo nací en el 77, o sea, había nacido obviamente en aquella época, pero no era... No te acordás de nada. No me acuerdo de nada y no era parte digamos, de mi uso de razón, no era mi época. Claro, exactamente. Pero me parece que habiendo pasado el tiempo y uno, de alguna manera, tratando de pensar esto en términos de situarse en la ubicación política, social, y en este caso, bueno, también en términos militares, me parece que ahí se revalida o se revaloriza la figura de la voluntad política del dirigente, del gobernante, para impulsar ciertas cuestiones en momentos en que no es fácil hacerlo, ¿no? Porque si no, evaluamos cuestiones del pasado con las categorías actuales o con la situación actual, y eso me parece que de alguna manera nos quita un montón de elementos de juicio que muchas veces me parece que es lo que sucede con una evaluación actual de aquellos acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Sí, los Claudia. juicios nos dejan la enseñanza de que se puede. Uh-huh. El miedo no era el miedo solamente de los militares, es el miedo humano. El miedo a que viniera el golpe o a sonadas, el miedo a perder el puesto político, el miedo a no saber manejar la situación. Pero oíme, lo que el ocurrió nos síndrome, deja que se puede. perdóname, el síndrome Ilia estuvo muy presente en el Partido Radical todo el tiempo, en Alfonsín también. Seguí, sí, no, seguí. no, solamente para redondear, esta idea es, sí, como dije al principio, ¿no? El inicio de un proceso. Nos demostramos que se puede. No es poca cosa en un tema tan complicado. El que se puede, es que se puede el instrumento, se puede hacer, ¿no? Que se puede repetir lo mismo. Qué bueno poder trasladar esto a otro tipo de temas que están pendientes en Argentina. Y también, así como se toman decisiones políticas para conocer la verdad histórica, también hay que tener en algún momento la decisión política de cerrar capítulos. Porque tenemos una tendencia a cerrar, o mejor dicho, abordar estos temas y después dejarlos languidecer sin un cierre, porque las sociedades necesitan un cierre. No hablo esto por el tema de derechos humanos en general. Hace falta el cierre formal, después pueden continuar por distintas vías, digamos, la onda de lo que se ha hecho. Pero en los grandes temas de estos 30 años y tomando los 70, tenemos tantos capítulos abiertos, que como decía bien Alex, lo estamos viendo con categorías distintas, y la pregunta que yo me hago es ¿hasta cuándo? Permanentemente, ¿no? Pero por eso, bueno, para terminar, yo me quedo con esa gran enseñanza de los años 80, que ustedes fueron protagonistas y que diría yo, como un ciudadano más, les agradezco que hayan hecho ese aporte y son testigos directos. Nos deja el inicio de una práctica y de una posibilidad de que se pueden hacer estas cosas dentro de democracia, con las instituciones y sin revanchismos también, porque la nivelación de ese juicio del Estado de Derecho es que los dictadores y los asesinos tuvieron las mismas garantías procesales de hacer su defensa, y esto no es un dato menor para una sociedad. Y yo ahí agregaría algo, si me permitís. Vos dijiste, ustedes dos fueron protagonistas, muchas gracias, y te digo de nada, está bien. porque es cierto. Pero ni él, ni Ricardo, ni yo nos imaginábamos jamás estar en esas situaciones. Ricardo, un abogado camarista, estaba ligado a la justicia. Yo, una profesora, demás, ligada a la enseñanza. Por distintas circunstancias. A mí porque me pegaron en la familia, en lo que más duele que es el hijo. A él porque de pronto la situación política se resuelve de tal manera, nos vimos envueltos. Por eso tenés razón cuando vos decís, las sociedades producen movimientos que no se perciben hasta que ocurre un hecho. Yo soy testigo de eso. Va ocurriendo. Yo te digo, todo el proceso, hasta el juicio y demás, parecía un hecho de aprendiz de brujo. Cuando vos echas a andar una cosa que no sabes, pensás que va a ser 1, 2, 3, y termina siendo cualquier otra. Y los involucrados, tanto lo viví yo en la CONADEP, como después lo viví con la Cámara,
que estuve muy cerca, porque sobre todo en la Fiscalía ayudábamos mucho para encontrar los testigos y todo lo demás desde la Asamblea Permanente, con una conciencia de un mandato del momento, con un compromiso como pocas veces se ve. Eso, este país puede hacerlo. Sí podemos hacerlo. Me parece a mí, ¿no? Después de este alegato. Yo lo que rescato de mi agradecimiento de ustedes no es un tema, es que en esas circunstancias que contaste que tuvieron que vivir, cada uno en su intimidad acepta la responsabilidad del momento, sin saber qué va a pasar todo, porque uno no sabe todo. Y eso es una decisión personal que es valerosa. Yo en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Cuanto más grave una situación, más se valora, sí, pero... Está claro. Pero yo comparto lo que dice Graciela en este sentido. Ni ella ni yo somos personas excepcionales, no somos héroes. Somos personas comunes a los cuales la historia nos puso en un determinado lugar. Y sinceramente yo creo que la historia no se construye con seres excepcionales, se construye con seres ordinarios que hacen lo que tienen que hacer en el momento en que deben hacerlo. Y en esas condiciones, claro que el destino depende de todos nosotros, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho. Me parece que fue una muy buena audición. Yo lo siento así, es un tema que a mí me es muy caro, aún siendo doloroso. Y les recuerdo que estuvimos con Ricardo Gilavedra, con Alex Gubenel y Claudio Negrete, a quien agradezco la compañía. Y a ustedes les digo hasta el próximo domingo a las 14 horas en la 11:10. Que pasen una buena tarde. Once in a lullaby.